esta es la solución de la actividad obligatoria 1. Vamos a comenzar colocándole a los títulos la letra de tamaño 12 y en color verde. Seleccionamos, elegimos la letra, el tamaño y el color. Verde, el verde que cada uno decida aplicar. Luego dice centrar en las celdas los rótulos y aplicar un color de fondo. Entonces el centro en realidad, si nos fijamos, ya estaba aplicado de antemano. De todas maneras sería venir aquí y aplicarle la alineación centrada. Color de fondo. Quedó pronto. Aquí hay una celda que no alcanza a verse completa y si bien el ejercicio no lo pide, podríamos o bien aumentar el ancho de la columna o bien aplicarle la característica de ajuste de texto que ya vimos en algún video anterior. Las fechas deben verse con el día, el mes y el año, así que las vamos a seleccionar y en formato, celdas, categoría fecha, vamos a elegir el formato apropiado. Aceptar. Ahora queremos un formato numérico que muestre separadores de miles y 2 cifras decimales en los salarios. Así que mismo procedimiento. Elegimos los salarios, formato, celdas, la categoría es número, elegimos aquí alguno y además le agregamos el separador de miles y la cantidad de decimales. Aceptar. Ahora vamos a trabajar en la hoja 2. Pasamos a la hoja 2 y aquí necesitamos resolver 3 cálculos. La suma total de los salarios, el promedio de los salarios y la cantidad de funcionarios. Entonces vamos a escribir las fórmulas. La suma, abrimos paréntesis y los datos los tenemos del otro lado. Entonces vamos a la otra hoja y vamos a elegir la lista completa de salarios. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Con el promedio hacemos lo mismo. En este caso y simplemente para variar voy a utilizar el asistente. Elijo de la lista la función siguiente y aquí en el número 1 tengo que indicarle nuevamente la lista completa de los salarios. Aceptamos y el cálculo quedó pronto. Para la cantidad de funcionarios, nuevamente voy al asistente. La función que voy a utilizar en este caso es la función contara, que es la función que cuenta celdas ocupadas. Vamos a elegir y lo que vamos a tomar de la hoja 1, por ejemplo, podría ser, como ya habíamos visto en la explicación teórica, cualquiera de las celdas siempre y cuando supiéramos que está correctamente completada. Entonces en este caso voy a tomar los códigos de funcionario, aceptamos y tenemos el resultado. Simplemente y para que nos quede más prolijo la presentación, lo que voy a hacer es aplicarle a las 3 celdas un formato
con separador de miles. Y en este caso no le voy a poner decimales, lo voy a dejar así. Bien. Completamos entonces el punto 2 que nos pedía que precisamente en la hoja 2 hiciéramos una serie de cálculos. Ahora en el punto 3 nos pide que volvamos a la hoja 1 y que a la derecha de lo que ya tenemos hecho agreguemos una columna nueva. Esa columna se va a llamar premio. A esa columna le vamos a aplicar el mismo formato que tenían las otras y le vamos a dar un poco más de ancho. En esta columna tenemos que calcular entonces el premio que va a recibir cada uno de los funcionarios, teniendo en cuenta que si trabaja en la sección diseño se le va a aplicar un 5% al sueldo, ese va a ser el premio, y en otros casos un 8%. La función que vamos a usar entonces es una función lógica, la función sí, que va a controlar como prueba lógica la sección en la que trabaja cada persona. La sección la tenemos en la celda F4 y vamos a preguntar o a controlar si allí dice diseño. Como se trata de un texto, tenemos que escribirlo entre comillas. Cerramos las comillas, colocamos el punto y coma. Si esta prueba lógica es cierta, vamos a tomar el salario y lo vamos a multiplicar por 5%. Ese va a ser el premio. Punto y coma nuevamente para colocar el tercer argumento, que es el que indica qué es lo que va a suceder cuando la prueba lógica sea falsa. Y en este caso se trata de que el salario va a ser multiplicado por un 8%. Estamos escribiendo directamente los porcentajes dentro de la fórmula, pues no lo tenemos escrito en ningún lugar de la hoja. Si así fuera, podríamos hacer referencia a esas celdas y colocarlas entonces como referencias absolutas. Con un doble clic conseguimos copiar para todos los funcionarios el premio. El siguiente punto nos pide agregar una columna más, que se llamará bonificación. Procedemos de la misma manera, copiamos el formato simplemente para lograr una presentación adecuada. Para calcular la bonificación tenemos que tener presente lo siguiente: si el funcionario ingresó antes del 30 de junio del año 2000, le corresponden 1000 pesos de bonificación, de lo contrario 700. Entonces, simplemente aquí por una cuestión de comodidad y para poder utilizar lo que mencionábamos antes con respecto a las referencias absolutas, vamos a colocar en algún lugar de la hoja, que en este caso simplemente va a ser aquí, la fecha que es el límite que tenemos para hacer el control, 30 de junio del 2000. Y luego vamos a poner en una celda los 1000 pesos y en otra los 700. Entonces, para hacer el cálculo nuevamente vamos a usar una función sí, puesto que tenemos dos alternativas diferentes, y vamos a preguntar o a controlar si la fecha de ingreso es anterior, es decir, es menor que la del 30 de junio del 2000. Entonces, comparamos la fecha de ingreso del primer funcionario preguntando si esa fecha es menor que la fecha límite que tenemos. Esta fecha límite que está en la celda K3
es la que vamos a usar para comparar todas las fechas de funcionario, todas las fechas de ingreso de los funcionarios. Entonces esta dirección de celda no puede cambiar. Por lo mismo, vamos a colocarla como una referencia absoluta, utilizando la combinación Shift más F4. Cuando esta prueba lógica se cumpla, lo que va a suceder es que la persona tiene una bonificación de 1000, y como esa bonificación la tenemos escrita en la celda, vamos a hacer lo mismo, la vamos a marcar desde allí. Y nuevamente, en este caso, como no queremos que esa dirección de celda cambie, vamos a fijarla. Nuevamente colocamos el punto y coma, aquí, punto y coma, y ahora tenemos que marcar la siguiente celda, que como verán quedó cubierta, está tapada por esta pequeña pista que nos muestra Calc y no me va a permitir señalar la celda. Entonces presiono la tecla escape para eliminar esa pista y así poder hacer clic sobre la celda. Una vez que hice eso, nuevamente esta celda debe ir fija, entonces presionamos Shift F4, cerramos paréntesis, y si se fijan, en este caso la celda de la fecha de ingreso efectivamente es anterior al 30 de junio del 2000, entonces a esta persona le va a corresponder 1000 pesos de bonificación. Vamos a mirar uno de estos, por ejemplo, aquí se trata del 6 de mayo del 2011, entonces esta celda, este ingreso no cumple con la condición controlada, por lo tanto se le asignan 700. Así entonces completamos el punto 4 de la actividad pedido. El punto 5 dice calcular el salario total que recibirá cada funcionario. Entonces vamos a agregar una columna más, a la que llamaremos por ejemplo salario total. Y le vamos a copiar el formato como a las demás. Este salario total será la suma del salario que ya teníamos más el premio y la bonificación que acabamos de calcular. Entonces vamos a usar aquí la función suma, con la particularidad de que el rango de datos que queremos sumar no está todo de corrido. Entonces tendremos que decir que queremos este valor, punto y coma, y estos dos también. Cerramos las comillas, presionamos Enter y con un doble clic conseguimos copiar toda la fórmula. De esta manera entonces completamos hasta el punto 5 del ejercicio. A partir de aquí lo que se pide son características, en realidad son opciones para que podamos preparar esta página para que se pueda imprimir. Entonces el punto dice configurar la página para imprimirla en hojas de tipo carta con orientación horizontal. Vamos a empezar por ahí. Todo lo que tiene que ver con el formato de página para imprimir se encuentra en precisamente el menú formato y la opción página. Aquí tenemos un cuadro que tiene varias pestañas. Vamos a ir a la pestaña página y aquí es donde tenemos el tamaño de papel. Aquí vamos a elegir tamaño de papel carta. Cuando indicamos el tamaño de papel que vamos a usar, automáticamente las medidas de ancho y alto cambian. Luego está la orientación, que en general se utiliza orientación vertical, pero en realidad para las planillas de cálculo también, como suelen tener muchas columnas, suelen ser planillas anchas, por decirlo así, es también bastante común que trabajemos con la orientación apaisada u horizontal. En cualquier caso, los cambios que hagamos siempre los vamos a ver reflejados en esta pequeña muestra o vista previa.
Elegimos allí la orientación. Luego me dice que los márgenes tienen que ser el superior y el inferior de 2,5. Los márgenes también están en esta pestaña página, los tenemos aquí, margen izquierdo, derecho, superior e inferior. Y en este caso solamente vamos a cambiar el superior y el inferior. Los vamos a llevar hasta 2,5. Ahí completamos esa parte. Luego el ejercicio me dice que debemos imprimir la cuadrícula. Pero antes de eso quiero mostrarles un detalle. Hasta acá le dijimos entonces que el tamaño era carta, que la orientación iba a ser apaisada u horizontal y le indicamos los márgenes. Vamos a aceptar lo que hicimos hasta acá y vamos a utilizar, para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, cuál va a ser el resultado de todo esto que estamos haciendo, vamos a utilizar la vista previa. En archivo tenemos la opción de vista preliminar. Y aquí ya tenemos una primera muestra de qué es lo que está pasando, de qué es lo que estamos haciendo. La hoja va a quedar impresa, como dijimos, en sentido horizontal. En principio, y a pesar de que no dijimos nada, está saliendo una línea en la parte superior, que es el encabezado, en la cual dice el nombre de la hoja, y una línea en la parte inferior que nos dice la página. Si nos fijamos, aquí abajo sobre la izquierda dice que estamos viendo la página 1 de un total de 7 páginas. Y podemos ir con este botón recorriendo y viendo las siguientes páginas. Esto es todo lo que ocupa nuestro listado. ¿Sí? Aquí tenemos la segunda página. Como verán, las líneas que indican la división de filas y columnas no se ven, no salen impresas. Eso es lo que nos pide el punto B, que se imprima la cuadrícula, que esas líneas que nos ayudan a ver cómo está distribuida la información, a leer mejor porque nos delimitan las filas y las columnas, que esas líneas que nosotros vemos en pantalla salgan también impresas. Entonces, para eso vamos a cerrar la vista preliminar. Vamos a volver a formato y página y vamos a ir a la última de las pestañas, la que dice hoja, y aquí vamos a elegir la opción de cuadrícula. De esta manera nosotros vamos a conseguir, si ahora vamos a verificar en la vista previa, como ahora sí sale las líneas que dividen la hoja y que nos facilitan mucho la lectura. Podríamos observar aquí un detalle, y es que sobre la derecha aparentemente hay como un margen más grande que el que dejamos desde el lado izquierdo. Y en realidad lo que está sucediendo es que Calc no tiene espacio para mostrar entera la columna que está a continuación de esta, que si no recuerdo mal es el premio. Y como no tiene espacio para mostrar entera la columna que le sigue, que era la columna de bonificación, lo que hace es directamente pasarla a una siguiente página. Si nos fijamos, aquí empieza a imprimir el resto de la hoja. Nunca, cuando ustedes impriman una planilla de cálculo, nunca les va a quedar en una hoja una columna dividida como a la mitad, ¿sí? Que una parte salga en una hoja y otra parte en la hoja siguiente. Es por eso que nos da esa sensación de que de este lado derecho hay un margen más grande. Aquí se podrían recurrir a muchos recursos precisamente, ¿sí? A algún truco particular. Por ejemplo, podríamos simplemente tener en cuenta que hay columnas que están demasiado grandes y entonces podríamos nosotros reducir un poco y de esa manera quizá mejorar la impresión.
podríamos, estos 3 datos que dejamos por acá, podríamos cambiarlos de lugar para que no nos queden ahí como sueltos y ponerlos hacia un costado diferente para que no queden allí. Pero ahora simplemente los vamos a dejar. Acá si vuelvo a la vista preliminar, ¿sí? Veo que esto cambió. La bonificación ahora sí cuadra que la coloque junto con las demás columnas y entonces lo hace simplemente porque les cambiamos el ancho y le dio la posibilidad de hacerlo. Hay un detalle más que podemos observar y es que cuando estamos en la primera página aparecen los títulos, los que nos indican qué es cada columna. Pero si pasamos a la siguiente, veo la información, pero aquí no tengo cómo, en principio, ver qué es cada cosa, cómo se llama cada una de estas columnas. Y entonces lo que vamos a hacer es lo que nos pide el punto C, que dice asegúrese o asegurarse de que los títulos de la lista de los funcionarios se repiten en cada página que ocupe la impresión. Es decir, que esta línea que está acá, la línea 3, donde están todos los títulos, se repita en cada hoja cuando el trabajo se imprima. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Formato, Imprimir rangos, y aquí vamos a ir a Editar. Aquí dice cuál es nuestro intervalo de impresión, es decir, qué es de la hoja lo que yo quiero imprimir. Puedo elegir, y en este caso ya está establecido, la hoja completa. O puedo definir, puedo elegir, seleccionando una parte de la hoja, qué es lo que quiero imprimir. En este caso lo vamos a dejar así, como la hoja completa, y aquí está lo que nos interesa, filas que quiero repetir. Elijo la opción que dice definida por el usuario, presiono el botón para seleccionar y elijo la fila 3. No es necesario ni siquiera elegir todo el renglón. Alcanza con hacer clic simplemente en cualquier celda de la fila y con eso ya la fila queda completamente elegida. Entonces allí ahora presionamos el botón aceptar y si ahora vamos a la vista preliminar, vamos a ver que en cada página aparecen los títulos. Voy a cerrar la vista y voy a resolver el último punto que me pide colocar un pie de página con el número de página, la fecha y la hora. Para eso nuevamente vamos a Formato, Páginas, Pie de página y aquí el pie de página está activado. Simplemente lo que tengo que hacer es editarlo para indicar qué es lo que quiero que contenga. Actualmente está establecido que voy a ver el número de página, o sea que eso ya está resuelto. Ahora le voy a pedir que quiero ver la fecha y la hora. Tengo 3 zonas, puedo verlo sobre la izquierda o sobre la derecha. En este caso lo voy a colocar, por ejemplo, en la izquierda voy a colocar la fecha. Aquí tengo un botón que me permite agregar esa información automáticamente. Y aquí voy a agregar la hora. Y de esa manera esa información es automática, queda directamente ingresada. Y cuando efectivamente el documento se imprima, allí en el pie de página va a decir la fecha y la hora en la cual la información se imprimió. Aceptamos y finalmente verifiquemos en la vista previa cómo aparece la información que agregamos, la fecha y la hora. De esta manera entonces completamos la actividad obligatoria. Si tenían alguna duda con alguno de los ítems, espero que lo hayan podido resolver, espero que les haya quedado claro
y cualquier duda que necesiten plantear, lo hacen en el foro y el tutor se va a comunicar con ustedes.